En la cúspide del poder, los emperadores romanos creían dominar no solo ejércitos y tierras, sino también el destino. Pero lo que muchos ignoraban era que, en los rincones más oscuros de Roma, existían versos antiguos, malditos, susurrados por poetas condenados y profetas ignorados. Poemas que no buscaban gloria ni belleza, sino advertencia. Hoy, en Roma prohibida, revelamos los poemas que anunciaron la muerte de los Césares, versos prohibidos, olvidados, pero que sobrevivieron al mármol y la espada. Todo comienza con el poeta Lucio Valerio Cástor, un autor menor del siglo I a.C., cuyas obras fueron consideradas oscuras, incluso blasfemas. En su colección perdida, Voces del Submundo, hay un fragmento conservado por un copista medieval. El que vista la corona de fuego, verá su reflejo en sangre y no dormirá la última luna. Años después, Julio César sería asesinado. Algunos afirmaron que ese poema circulaba entre los esclavos del Senado en los días previos a los idus de marzo. Otro autor olvidado, Gabio Sura, escribía bajo seudónimo en las calles de Subura. Su poema más infame, Sombra del mármol, fue hallado grabado en una losa cerca del templo de Saturno. En él se leía: «El dios de la hoz reclama su deuda, y la frente del tirano se agrietará, como la estatua que cae en la plaza». Ese mismo mes, Calígula fue asesinado en el Palatino. Se dice que alguien recitó esos versos antes de que la guardia pretoriana entrara a su cámara. Pero los casos no terminan ahí. Bajo Claudio, un poeta esclavo llamado Helión escribió en los muros de su celda una serie de versos que luego serían copiados por monjes bizantinos. Uno de ellos decía: «Las columnas no sostienen la verdad, y el cuello del sabio se inclina no por peso, sino por traición invisible». Claudio murió envenenado por su esposa Agripina. Algunos creen que Helión, ejecutado poco después, había sido su confidente. En tiempos de Nerón, un grupo de dramaturgos perseguidos escribió una obra anónima llamada Cantos para el silencio. Aunque se consideraba una sátira, contenía versos inquietantes. La lira se afina con fuego y el cantor canta sobre huesos, pero cuando la risa arda, caerá el escenario. Nerón, como sabemos, murió tras incendiar Roma, rodeado por el odio del pueblo. El texto fue prohibido y sus autores ejecutados. En el año 96 d.C., el emperador Domiciano fue asesinado tras un complot palaciego. Semanas antes, un poeta de nombre Lucano el Joven publicó en secreto un poema titulado El espejo de la bestia. En él escribía: «El que teme la noche será devorado por ella, y sus ojos no verán el puñal, sino la sombra de su reflejo». Domiciano era conocido por su paranoia. Algunos creen que mandó buscar a Lucano para matarlo, pero nunca lo encontró. El poeta desapareció. Bajo la dinastía de los Antoninos, los poetas se volvieron más crípticos. Uno de ellos, Tito Minucio Festo, escribía en papiros doblados que luego enterraba en tumbas vacías. Uno fue hallado en 1894 en una necrópolis olvidada. Su contenido: «La rosa sin espinas será cortada, no por mano de esclavo, sino por el eco del amor que no fue». Años después, Marco Aurelio lloraba la muerte de Lucio Vero, su coemperador y cuñado. El verso parecía haberlo predicho. En el siglo III, el caos se apoderó del imperio. La sucesión de emperadores era vertiginosa, pero incluso entonces, los poemas no cesaron. Uno atribuido a una sibila anónima del norte de África decía: «30 tronos serán de barro, uno tras otro caerán, hasta que el trono sin sombra se alce». Durante la llamada crisis del siglo III, más de 25 emperadores murieron en menos de 50 años. El poema fue conservado por monjes coptos, que lo consideraban sagrado. En tiempos de Diocleciano, un autor desconocido publicó un pequeño códice titulado Lágrimas del mármol, donde afirmaba haber soñado los funerales de 5 emperadores aún vivos. El códice desapareció, pero uno de sus versos fue citado por un obispo: «Cuando el dragón comparta su corona y el sur brille más que el norte, el cetro se quebrará en la noche sin luna».
Años después, Diocleciano abdicaría, algo inédito, y el imperio sería dividido. El poema, al parecer, lo había previsto, pero fue en el siglo IV cuando los versos se volvieron aún más proféticos. En tiempos de Constantino, un poeta cristiano llamado Basílides escribió: «El que vea la cruz como espada, morirá por ella, y su legado será piedra para los ciegos». Aunque parecía un poema religioso, algunos interpretaron que era una crítica velada al uso político del cristianismo. Tras su muerte, Constantino sería recordado como fundador de una nueva Roma, pero también como quien mezcló lo divino con lo imperial. Durante la caída de Roma en el siglo V, se escribieron los versos más oscuros. Un códice galo llamado Cantos del Fin contiene una colección de poemas anónimos escritos entre los saqueos de Alarico y los hunos. Uno de los más inquietantes reza: «No caerá la ciudad por espada, sino por promesa rota, y el César dormirá bajo la sangre de su propio escudo». Se dice que estos versos circularon entre los senadores justo antes de que Roma fuera saqueada. En 1523, el humanista italiano Pietro della Riva recopiló todos los versos que pudo hallar en criptas, márgenes de libros y tumbas antiguas. Su obra, Verba Ultima, fue prohibida por la Inquisición. En ella aparece un poema titulado El último emperador. Caminará sobre columnas rotas, hablará lenguas que no son suyas, y caerá sin que nadie lo empuje. Algunos lo relacionaron con Carlos V, otros con el Papa. Pero todos coincidían. Los poemas tenían un poder que asustaba. En el siglo XX, un investigador francés, Jules Bérard, redescubrió varios fragmentos de poesía romana maldita en manuscritos olvidados del Vaticano. Su estudio fue publicado en secreto. Entre los hallazgos, un verso atribuido al siglo I. «El trono romano es de cera, y cada sol lo derrite, hasta que el cetro se hunda en el río sin nombre». Bérard murió en circunstancias sospechosas meses después. Su manuscrito desapareció. Hoy, muchos de esos versos sobreviven en márgenes de códices, en paredes olvidadas, en la voz de quienes aún los recuerdan. No son solo palabras, son advertencias, porque mientras hubo imperio hubo quien vio su final, y lo escribió. En Roma prohibida, recordamos que la poesía no solo canta a la gloria, también la sepulta.